Saben de tratar también aquellas cuestiones que son importantes y que sobre todo también merecen este debate. ¿Quién está con nosotros en este viernes? Bueno, pues Luis Pastor, buenos días. Buen día. Y Carlos Trullén, muy buenas. Muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, tenemos temas para todos los gustos, para todos los públicos. Empezamos por uno que tiene que ver con la protección personal de datos. ¿Qué ha pasado un poquito de soslayo y que nosotros traemos a esta tertulia? Vean, escuchen. Facebook multada con 1.200 millones de euros por violar la privacidad de sus usuarios. El Economista. Multa histórica de 1.200 millones a Facebook por violar la política de protección de datos. El Confidencial. Multa europea de 1.200 millones a Facebook por el envío ilegal de datos de usuarios a Estados Unidos. Voz Populi. Irlanda impone a Meta, dueña de Facebook, una multa de 1.200 millones. ¿Están seguros nuestros datos personales? Diario de Sevilla. Una nueva brecha de seguridad en Twitter filtra datos de más de 200 millones de usuarios. El País. ¿Nos espía TikTok? Pero ¿por qué son tan importantes nuestros datos para estas empresas? El Confidencial. Así es como las grandes empresas venden tus datos en Internet. ¿Crees que a ti no te afecta? ¿Te están condicionando sin tú saberlo? ¿Qué ocurre si los ciberdelincuentes se hacen con tus datos? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Nos están manejando? Luis Pastor. ¿Tienes dudas? Porque no tengo ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Es que le sale barato. Queda muy bien lo de la multa a Facebook y a otras grandes empresas que nos controlan, y nos manejan y nos ven y nos oyen y todo, ¿no? Pero es que le sale barato. Cuando pague esa deuda, la pasta que ha ganado hasta ahora, y además es muy barato porque creo que son 1.200 millones de euros para 200, no sé cuántos millones de personas que ha vendido datos, le sale tirado. Yo creo que es así y nuestros datos ya están ahí, los utilizan cualquier grandista del capitalismo que tenemos actualmente feroz, y es muy cachondo porque igual solamente me pasa a mí, pero a veces no sé si incluso hablo con mi mujer de algún tema, ¿no? Y a continuación me sale algo, igual soy muy raro, digo, anda, pues si esto lo comento con mi mujer y ahora me sale aquí que si una hamaca, que si no sé qué, publicidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos controlados y aún así las multas, repito, le salen bien. A la Europa cogerá un montón de pasta, pero a la empresa que va a pagarlo le sale barato. No sé si el compañero tertuliano, que es más puesto en cuentas, tendrá otra visión. Carlos Trullén. Pues de este tema. Sí, la verdad que tengo una visión un poquito diferente, quizá no tan en el entorno de las cuentas, sino un poquito la visión global. Es decir, yo creo que hay que redimensionar estos aspectos. Yo quiero salirme de esa visión tradicional de empresa mala y nosotros totalmente víctimas e inocentes. Hay que dimensionar un poquito lo que es. En primer lugar, evidentemente que Facebook pague, que se cumpla la sentencia, porque cuando se incumple una ley y eso lo deciden los jueces, pues hay que pagar y punto. Pero claro, ¿qué es lo que ha hecho Facebook? O sea, ¿por qué le han puesto una multa de 1.200 millones de euros a Facebook? Simplemente por traspasar los datos de ciudadanos europeos a sus servidores en Estados Unidos. Unos servidores que no cuentan con la protección que se exige en Europa. Es decir, que la multa no está porque Facebook vaya por allí distribuyendo nuestros datos al primer postor que pasa por ahí, que a lo mejor lo hace, no digo que no, que a lo mejor lo hace. No, la multa simplemente está porque una empresa que es estadounidense, hay que recordar que es una empresa estadounidense, de los datos de los europeos que voluntariamente deciden descargarse la aplicación y registrarse, los está enviando a servidores de Estados Unidos, donde la protección de seguridad no es la que requiere la normativa europea. Simplemente ha hecho eso Facebook y son 1.200 millones de multa. ¿Evidentemente está mal? Pues la normativa europea está mal. Que se cumpla la sentencia y que lo modifique Facebook, o bien que mejore la seguridad en los servidores de Estados Unidos, o bien que no pase esa información a los servidores de Estados Unidos. Pero ahora bien,
nosotros tampoco estamos libres de culpa. Es decir, Facebook no es un ente malévolo que trata de controlarnos. Facebook, para empezar, nos ofrece un servicio voluntario y gratuito. Y hay algo que debemos entender también como consumidores responsables que deberíamos ser, y es que cuando un servicio es gratuito, el verdadero producto eres tú, no nos engañemos. Es decir, tenemos acceso a conectarnos con personas que están en el otro extremo del globo a través de Facebook y otras redes sociales de forma gratuita, a cambio de algo que, por cierto, la mayor parte de las cosas que nosotros voluntariamente damos a Facebook las tenemos en el contrato que firmamos cuando nos registramos y que ninguno nos leemos. Yo el primero, no me leo exactamente qué es lo que quiere hacer Facebook con mis datos. Confío, y así debe ser, que la Unión Europea ponga la regulación necesaria al respecto, pero al final somos voluntariamente nosotros los que descargamos esa aplicación, los que nos registramos sin leer las condiciones del contrato y los que hacemos uso de forma gratuita de un servicio que es maravilloso y por eso tiene miles de millones de usuarios Facebook. Por lo tanto, yo me quiero salir de esa visión de es una empresa, mega empresa que nos controla y que obtiene pingües beneficios, muchísimos beneficios, porque para eso están las empresas, para obtener beneficios, repartirlos entre los accionistas y hacernos más ricos a todos, a la par que nos ofrece un servicio que nosotros apreciamos muchísimo. Dicho esto, resumo, que se cumpla la ley, que cambie Facebook todo lo que tenga que cambiar, pero que nosotros también aprendamos un poquito a utilizar Internet de forma segura, porque desde luego en nuestros móviles hay cosas mucho peores que Facebook. Cualquier juego de estos pequeñitos que nos descargamos y sobre los que las entidades de supervisión no están controlando nada, seguro que venden mucho más nuestros datos y de una manera totalmente ilegal que empresas que están muy controladas como es Facebook. 1.200 millones. Ojo lo que tendrán que ganar. Sí, gana mucho. Y, no, en mi introducción era 1.200 precisamente... millones de multa. El último año me parece que eran 6.000 millones de beneficio, o sea que tampoco estamos hablando de que tiene que pagar la quinta parte prácticamente de lo que ha ganado el último año de beneficio. Y que cuando mi intervención era precisamente para generar el debate, ¿no? Conseguido. Por supuesto que yo soy usuario de Facebook como de otras redes, aunque ya me dicen que el Facebook es para mayores, que ya no se lleva, que se lleva otras redes, con lo cual otra vez tendremos que dar datos. El que mis datos vayan circulando por ahí, hombre, te fastidia un poco, primero porque no es autorizado teóricamente, porque como tú bien decías, seguramente habrá personas que se lean los contratos, eso que te dicen antes de aceptar, léetelo, aunque normalmente lo que vamos es, le damos a aceptar y ya está, porque es tan farragoso el poderte leer todo y entenderlo. Porque leértelo a lo mejor te lo puedes leer, pero entender lo que te están diciendo en esa llamada letra pequeña, que no es pequeña, pero que es letra, pero inentendible en muchos casos a una persona que tiene unos estudios normales. Imagínate a personas que no tienen estudios o personas con discapacidad, que es mi colectivo principal, discapacidad intelectual me refería, que se lo ponemos más difícil todavía. Pero es verdad que nuestros datos que circulan por el mundo, que es verdad que la normativa europea restringe, pero incluso en la propia Europa, con las medidas que tenemos de control, se las saltan a la torera muchísimas empresas, y por ejemplo me refiero a las que tú te apuntas en una lista para que no te llamen no sé qué, y te llaman. Les dices, no, te vuelven a llamar, hasta que no amenazas con una denuncia, que al final no vamos, primero por no meter más trabajo a los jueces y fiscales, que bastante tienen ya con lo que hay, ¿no? Pero aún así yo creo que, desde luego, si la han multado tiene que pagarlo, por supuesto, como cualquier otro ciudadano aquí, cuando nos sancionan hay que pagarlo, pero que unas multinacionales que juega con nuestra privacidad, aunque mi privacidad, si le dan mi número, o sea, mi nombre, apellidos, mi dirección, me da igual. Es muy conocida, como seguramente muchísimas otras. Otra cosa serían datos más íntimos, por ejemplo, todo lo que es el tema sanitario, que por cierto hace poco hubo un hackearon el hospital de Barcelona, robando un montón de fichas de forma, no recuerdo el sistema que emplearon, pero bueno, ahí estaban. Eso sí que me preocuparía más. Pero mis datos normales y corrientes, que es que me da igual. Que lo bueno de todos estos 1.200 millones, que son 1.200 millones que vienen a las arcas europeas, que con eso teóricamente deberíamos mejorar nuestras, me refiero como Estado, nuestras negociaciones con esas multinacionales del gran capital, porque al final, a veces hablamos de internacionalismo y lo más internacionalistas son las grandes empresas, porque les da igual explotar en un sitio que en otro, así me siento yo, ¿no? Pero desde luego, repito, soy usuario de Facebook y de otras redes, con lo cual mis datos que circulan, los normales, me da igual, pero desde luego sí que habría que controlarle el uso que hacen con otros datos
Tenemos que tener mejor control con otros datos que sí que son más íntimos, que eso sí que me preocupan, que son todo lo que es relacionado con el tema de la salud o el tema económico. Eso sí que me preocuparía que llegara a manos de ciertas personas que entonces sí que utilizarían incluso hacer chantaje, no a mí, pero a otras personas, a otros colectivos sí que podrían hacer chantajes. ¿Algo más que añadir? Cambio de tema, si no. No, efectivamente, estoy de acuerdo con Luis en que es necesario encontrar un equilibrio realmente entre lo que es la protección de los datos, y recordamos que estamos hablando de una aplicación en la que la gente publica para todo el mundo su vida, entonces parece también un poco chocante que luego le preocupe que su nombre esté almacenado en un servidor de Estados Unidos cuando publica fotos ahí sin control determinadas personas. Yo creo que ahí yo incido en que es necesaria mucha educación para entender lo que hace Facebook y también para saber usar las redes sociales, porque no nos podemos escandalizar porque tu nombre esté almacenado en un servidor de Estados Unidos, mientras que simultáneamente hay personas que cuelgan todas sus fotos, de menores incluido, de sus hijos, en redes sociales. Entonces, tenemos que utilizar las cosas bien y así llegaremos a buen puerto y encontrar en Europa un equilibrio entre la protección de los datos personales, que es totalmente necesario, pero también la explotación de los datos, porque vamos a una sociedad en la que el Internet de las cosas y más recientemente la inteligencia artificial lo que necesita para evolucionar, el alimento, el nutritivo que necesita para desarrollarse y ofrecer servicios a las personas son precisamente datos. Y en Europa tenemos una posición que restringe, bajo mi punto de vista, en exceso la utilización de los datos y probablemente nos quedemos atrás en determinados servicios, tanto de redes sociales como de inteligencia artificial, por esa sensación de que necesitamos proteger ciertas cosas cuando por otro lado nos descargamos juegos que son mucho más peligrosos y publicamos nuestra vida para todo el mundo. ¿Están seguros nuestros datos personales? Era un poco la pregunta que queríamos lanzar con este tema. Más temas que vamos a sacar. Vean, escuchen. La cesta de la compra se dispara por la inflación. La razón. La inflación devora los ahorros de las familias. The Objective. La inflación golpea a los hogares. El 58% recorta gastos. Las medidas de contención de precios naufragan. Público. La inflación dispara el endeudamiento de las familias en 4.000 millones. Las familias sufren para llegar a fin de mes. El País. La inflación adelgaza la cesta de la compra. ¿Es la solución comprar en la garbancita ecológica? Libre mercado. Lo que Podemos ignora, los supermercados públicos ya fracasaron en los 80. El debate. Los precios justos en el súper de Belarra. 1 litro de leche por 2 euros. ¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Tienen alguna solución? Pues me ciño a lo que dice en este caso el vídeo de introducción. ¿Tienen alguna solución? Señor Truyen, comenzamos con usted. A ver, estamos hablando de inflación en el contexto particular de los alimentos, que es verdad que ha estado disparada. En el último año han crecido un 15% el precio de los alimentos y eso es algo que las familias se tienen que adecuar de forma complicada. Es decir, es difícil que pueda incrementarse el precio de la cesta y no lo noten las familias. Ahí, desde luego, es muy importante también la planificación que cada uno tenga. Generalmente, en los países del sur de Europa tenemos poca cultura del ahorro y en este caso, en estos casos concretos y con la pandemia también se vio personas ahorradoras que tenían un buen colchón de seguridad y que tenían sus finanzas bien organizadas han podido sobrevivir mejor, tanto a los periodos más complicados de la pandemia, con el cierre de negocios, etcétera, como a esta situación que estamos viviendo de inflación, que no solamente es en la cesta de la compra. La cesta de la compra es lo más básico porque evidentemente es muy difícil comprar menos comida. Cada uno come lo que come y las familias comen lo que tienen que comer y compran cada semana lo que tienen que comer. Es una inflación que está también en el resto de productos, desde los productos energéticos hasta productos de consumo y de servicios. Por lo tanto, nos tenemos que adecuar a eso. ¿Qué soluciones? A ver, el Banco Central Europeo tiene clara la solución. Para eso están, de hecho, los bancos centrales, en concreto el Banco
Banco Central Europeo está para controlar la inflación, para mantener la inflación en un entorno entre el 2 y el 3%. El año pasado llegamos a picos del 11%, ahora estamos al 4,1 interanual, el último dato creo recordar de inflación de abril. Todavía hace falta bajar esa inflación a niveles del 2 y del 3%. ¿Cómo lo está haciendo el Banco Central Europeo? Con la herramienta que tiene, que es subir los tipos de interés, es decir, subir el precio del dinero. Lo que pasa que entre la subida de los tipos de interés que comenzó ya en el segundo semestre de 2022 hasta que eso realmente llega de forma efectiva a la economía real, al precio de las cosas que compramos, tiene que pasar cierto tiempo y estamos todavía en ese periodo en el que se tiene que notar en la microeconomía, en la economía real, esas subidas de tipo que han sido las subidas de tipos de interés más grandes de toda la historia del Banco Central Europeo. Y además tenemos un contexto en el que la incertidumbre también es importante. La invasión de Rusia a Ucrania ha disparado mucho los precios por problemas en suministros y volatilidad e incertidumbre, y eso también hay que gestionarlo de alguna manera. Por lo tanto, las medidas ya están puestas en marcha. Contra la inflación poco más se puede hacer que subir los tipos de interés y esperar a que el consumo disminuya y por lo tanto los precios disminuyan. Esto es el mercado, es la oferta de la ley y la demanda. Y mientras tanto, las familias que estuviesen bien planificadas lo vivirán mejor y las familias que estuviesen mal planificadas, desde luego, lo están pasando mal. Luis Pastor. No, me hacía un poquito de gracia el tema de que las familias lo están pasando mal. Las familias lo están pasando mal desde siempre, no ahora. Se ha pasado en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Posiblemente por eso, por la falta de planificación que en los países mediterráneos vivimos de otra manera. Posiblemente no sé si será mejor o peor, pero vivimos, que es lo importante. Desde luego el tema de la inflación influye todo, influye la guerra, por supuesto creo que ha sido el detonante, no solamente para el tema de la cesta de alimentos, que repercute por la pérdida o la falta de productos para la venta, y sobre todo en la parte energética, que es donde más las familias lo sufrían. El tema de la luz, del gas, sobre todo el gas, que pegó un subidón que te dejaba en la cuenta hecha polvo, pero siempre hay soluciones. Aparte de la reorganización y en la cesta de la compra concretamente, yo que he sido comerciante y tendero, pues veías que cuando llegaban las fiestas la gente lo celebraba y pasaban las fiestas y la gente empezaba a gestionar, de verdad gestionar. Igual no habían ahorrado, pero sí que empezaban a gestionar. En vez de comprar productos de un precio mayor, pues compraban otro tipo de producto que también servía una alimentación sana y saludable, pero de un precio inferior. Y de esa forma se iba paliando esos baches que tiene el año, ¿no? El año natural. Entonces la inflación, ¿cómo lo solucionaremos? No sé si los tipos, con el tema y tú eres experto en este tema, me parece, por lo que me han dicho, el tema de la subida de los tipos de interés, que ahora estarán al 4%, yo he pagado intereses al 18%. En los años 90. En los 90, sí. 90, tela. Y además comerciante, imagínate. Entonces, pero quien sí lo paga es que los bancos, es verdad que a ellos les cuesta más dinero también el comprarlo, pero resulta que, sobre todo la gente joven que se embarca en tema de hipotecas, les han pegado una subida, y digo por mi familia, que en fin, ahí sí que ha habido que regular o aprender a regularlo. Y además me choca mucho que quien controla todo esto de los tipos de interés y el Banco Mundial Europeo son personas que ellos nunca van a tener inflación. Su nivel de vida, el de muchos a nivel europeo, su nivel de vida, me refiero a los que están en el Banco Europeo, los directores generales de Europa, sus sueldos no se van a ver afectados por la inflación. La inflación al final de todo, la paga el ciudadano que estamos viendo cómo pasea por la calle, que la solventa como puede, y que gracias a que según qué tipo de gobiernos, y ahora que estamos en campaña electoral que así lo podemos meter, según qué tipo de gobiernos, pues la solución va por un lado o va por otro. Lo vimos en el 2008, el gran crack económico-social que hubo en esa época, y lo hemos visto con este crack de la pandemia, que también ha habido otra forma de salir. La primera forma de salir de ese bache nos costó muchísimo tiempo, años, y este crack, esta pandemia, este problema sanitario, unido al problema económico, no digo que hayamos salido, hay gente que dice que hemos salido, no hemos salido todavía, nos costará un poquito más salir, pero según quien actúa, pues se puede salir mejor o peor, mejor para unos pocos o mejor para una gran mayoría. Yo soy de los que opinan que vamos a intentar salir para la gran mayoría, porque los que han salido fácil, lo tienen siempre fácil.
Me preocupan los otros, los que pasean por la calle y los que se levantan todos los días por la mañana para levantar lo que dicen este país, y que a eso sí que les afecta directamente la inflación, la subida de intereses y todo lo que conlleva, desgraciadamente, a su única aportación, que aunque se crean clase media, son dependientes de la nómina que cobran. Y según lo que cobran, pues pueden vivir, y si no cobran lo suficiente, pues hay que arreglárselas como se pueda. Es muy interesante lo que comenta. Claro, sobre todo Luis. me quedo con el tema del alza de los precios. Dice que no ha terminado ahí. ¿Qué piensas, Carlos? Hombre, puede que todavía le quede recorrido a mantenerse los precios altos. Además, aquí los datos son engañosos. Es verdad que ahora estamos en un 4,1% de inflación, pero eso quiere decir que de abril de 2022 a abril de 2023 ha subido un 4%, pero es que de marzo de 2022 a abril de 2023 subió también un montón. Es decir, es una inflación que se va acumulando, es decir, tenemos los precios altos. Probablemente se mantenga alta durante cierto tiempo, pero insisto, las medidas del Banco Central Europeo que se están llevando a cabo en Europa, igual que la FED, la Reserva Federal Estadounidense, está haciendo en Estados Unidos, van a tener su efecto. Esto siempre ha pasado así. En momentos de elevada inflación se suben los tipos de interés, buscando ralentizar la economía, buscando que se vendan o se compren menos casas, se compre menos de todo, es decir, disminuya la demanda de productos y por lo tanto acaben bajando los precios por la ley de la oferta y la demanda. Este es el mecanismo que tiene el Banco Central Europeo. Pero lo que comentaba antes Luis, de la forma en la que hemos salido de la crisis de la pandemia, que a mí también me parece que es una forma muchísimo más adecuada de la que se usó en 2008. En 2008 se optó por restringir el gasto y tratar de ahorrar al máximo posible por parte de los estados, y eso asfixió a los estados y a las familias, y ahora se ha optado por dar dinero, mucho dinero, de forma barata. De hecho, los tipos de interés han estado hasta en negativo durante los últimos años, para tratar de salir de ese periodo de pandemia. Claro, eso ha sido una buena opción, era una buena solución, dar dinero casi gratis, pero eso también ha influido en el efecto de la inflación. Si hay mucho dinero circulando, es normal también que los precios suban. Y ahora mismo el Banco Central Europeo, otra de las cosas que está haciendo es ir quitando dinero del mercado, por así decirlo, para que vuelva otra vez un poquito a la normalidad. Por lo tanto, yo espero que la inflación se mantenga alta durante algún tiempo, pero que baje. Esperemos que de aquí a final de año ya empecemos a tener datos más o menos normales de entre el 2 y el 3%, que es el dato perfecto para que la economía fluya. Lo dejamos aquí, seguimos con más cuestiones, porque además van un poquito relacionadas. Si lo piensan, el siguiente tema trae también consecuencia muchas veces del índice de precios. Vean, escuchen, nos vamos a la guerra. La guerra de Ucrania se traslada a Rusia. El país. Militares amparados por Kiev toman posiciones en suelo ruso. ¿Quiénes son y qué objetivo buscan? La Vanguardia. Hay riesgo de guerra civil en Rusia. El Mundo. Belgorod, una bomba informativa para reírse de Putin. El Español. Caos en Rusia tras entrar en Belgorod tropas anti-Putin. ¿Supone esto una escalada en el conflicto? ¿Puede haber una segunda revolución rusa, esta vez contra Putin? Lo analizamos a continuación con nuestros invitados. Estamos siendo concisos y concretos en este tema. La pregunta es, ¿puede dar un giro esta guerra? Hombre, si el giro lo da hacia la paz, me encantaría. Ese sería el único giro que entiendo. Esto va para, yo creo que todavía va para largo. Tienen, tanto uno como otro tienen material suficiente para gastar, y si no ya le dará a Europa y Occidente a Ucrania, a Ucrania, y otros países le darán a Rusia supervivencia para poder seguir combatiendo, porque al final quien gana son los que mandan en un lado y en otro. Y no me refiero al presidente de Ucrania, sino, por ejemplo, me refiero al presidente de Estados Unidos, que el fabricar armamento y venderlo, porque eso lo que está dándole a Ucrania va con factura, a lo mejor una hora, pero luego pasa la factura, como nos pasó la factura con la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo lo que lamento es que ante estas posiciones enfrentadas, quien pone los muertos son los europeos, tanto rusos, ucranianos y voluntarios que van de otros
países o estados a pelear a esos sitios. Los muertos los ponemos nosotros, el terreno lo ponemos nosotros y los beneficios, si es que hay alguno, para ellos sí, pero para la ciudadanía no, se lo llevarán los de siempre. Y con relación a la posibilidad de guerra en revolución en Rusia, pues a lo mejor era la única alternativa o la única solución de quitar, para mí, un dictador como es Putin y que el pueblo ruso no esté como está hasta ahora, porque ellos también, si los ucranianos sufren la guerra, los rusos en menor medida también la están sufriendo, porque los han embarcado en un enfrentamiento que para ellos no era, y se está viendo. Un pueblo invadido, aunque tenga pocos recursos, se levanta contra el invasor, aunque incluso en algún momento pensaras como él. Me refiero a la zona más rusa de Ucrania. La solución es que, lo hemos dicho siempre, y es lo único que no hacen, que sentarse y hablar y buscar alternativas de paz ante la muerte de miles y miles y miles de ciudadanos hasta ahora y los que vendrán más adelante. Bueno, aquí es importante recordar el origen, aunque desde luego aquí estamos hablando de un conflicto Rusia-Ucrania, pero que realmente es un reposicionamiento a nivel global de la situación geopolítica. Y el origen es que Rusia, un país que podríamos decir totalitario, donde no se respira libertad democrática, invadió un país soberano como es Ucrania. Es una agresión bélica que es necesario responder. Aquí yo estoy de acuerdo en que lo ideal en el mundo es que nos sentemos, dialoguemos y obtengamos la paz. Y ojalá no hubiese armas en el mundo. Pero las armas en el mundo son necesarias cuando personas como Putin deciden invadir un país y empezar a asesinar a civiles inocentes. Ante esa situación, Occidente, donde sí que se respira una democracia liberal que nos ha costado muchos años y mucha sangre conseguir, tiene que responder. Y evidentemente tiene que responder con armas, con negociaciones en paralelo, por supuesto, pero con armas también. Aquí en España tuvimos un debate político entre determinados sectores ideológicos en si vender armas a Ucrania o no. Yo lo veo claro, cuando llega una potencia totalitaria de fuera de Europa a invadir un país europeo, hay que responder con armas, tratando de alcanzar la paz, pero hay que responder con armas. Frente a los misiles de Putin no se puede ir con una banderita a decir que lo está haciendo mal. Claro, aquí volvemos otra vez al origen. Estamos hablando de una invasión en territorio europeo. Europa, de hecho, una cosa buena que ha hecho respecto a esta invasión extranjera es volver a responder de forma unida. Respondimos de forma unida frente a la pandemia con la distribución de las vacunas y hemos respondido de forma unida ante un hecho tan grave como es este, que es la invasión rusa de Ucrania. De forma unida en cuanto a venta de armas y en cuanto a posicionamiento político claro de que hasta ahí. O sea, no se le puede dejar a Putin más. Tenemos ejemplos en el siglo XX muy claros de qué es lo que sucede cuando a un dictador se le va dando cancha para no forzar las cosas. Ya sabemos cómo termina eso, no termina bien. Por lo tanto, aquí desde luego también es verdad que si ampliamos el foco tenemos que empezar a incluir a China y a Estados Unidos, que es evidente que están ahora mismo en una lucha geopolítica por el control económico del mundo. Y es verdad, pero China vuelve a ser un país totalitario y Estados Unidos resulta que es un país democrático, donde la gente escoge al presidente y el presidente con el Congreso, etcétera, decide qué hacer con sus armas, por ejemplo, venderlas a Ucrania. Pues no lo decide el presidente de Estados Unidos, que yo aquí me vuelvo a salir de esa visión de el presidente, los de siempre son los que mandan. No, al presidente de Estados Unidos lo escoge la gente, los 300 millones o 400 millones de estadounidenses. Votan, escogen al presidente, escogen a los representantes en el Congreso y esos son los que se apañan y toman las decisiones. Y eso, por ejemplo, no sucede ni en Rusia, donde las elecciones están más que amañadas, ni en China. Por lo tanto, aquí estamos viviendo una confrontación entre el mundo liberal y el mundo totalitario. Y en Europa ya sabemos que hay que defender la libertad, a veces, aunque no sea lo más conveniente, con sangre. Con unas cañas, libertad y unas cañas. No, es que verás, libertad, sí, lo de libertad ya está con Madrid. Ya ha venido en Madrid las cañas. ¿A que, sí? ¿A que no me equivoco? ¿Has visto? No, pero en vez de eso, o antes de llegar a eso, ¿no? que seguro saldrá. El otro día, precisamente en una de las conferencias que teníamos periodistas también, con personas líderes que hablan de geoestrategia y de geopolítica, nos dijeron, y esto es real, textual, que la guerra iba a durar 2 años. Que estaba todo planificado para que fuese un periodo de más menos 2-3 años. Y entonces
sabiendo este dato que les doy yo, que apuntaban algunos, ¿no? Que se dedicaban sobre todo al liderazgo y a la estrategia geopolítica, ¿puede haber una segunda revolución rusa, en este caso contra Putin? Yo ¿Puede decía volver a que- repetirse la historia? Es un poco por donde iba el señor Truyen, pero bueno. Bueno, yo casi, perdona que no siga por ahí, porque me gustaría rebatirle un poquito. Cuando has hablado de... te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando has hablado del origen, si vamos al origen, vamos a la formación de Ucrania. Hay una zona rusófona, que son el 80% me parece de la población, y todo lo de datos no los tengo aquí, que son rusos de allí, y que su forma de vida era muy similar, o forma rusa, no ucraniana, ¿no? Que han estado durante una década por lo menos atacados por esas paramilitares nazis de Ucrania, y el conflicto viene precisamente de ese ataque de esos grupos nazis paramilitares a esa población rusa que vivía en Ucrania. O sea, que no solamente es porque, y estoy de acuerdo contigo que es un dictador, ya lo he dicho antes que yo lo he dicho, es un dictador, y desde luego el sistema democrático, por lo menos el sistema democrático que entendemos en Occidente, allí no figura. También estoy de acuerdo en el tema de ese comunismo capitalista chino, ¿no? O sea que también. Y lo que sí también me choca mucho, y me hace cierta gracia, es cuando hablas de Estados Unidos como el país de la democracia y tal, y que eligen... Primero, yo no digo, ni diré que el presidente de Estados Unidos sea el que mande, porque no manda. Mandan los que tienen que mandar, que son la Asociación del Rifle, por ejemplo, sería un referente, un símil muy que la gente lo entienda, es el gran capital. O sea, son las grandes multinacionales que controlan todo el tema energético y sobre todo la fabricación de armamento. Y se reparten el mundo, en este caso se lo reparten entre Estados Unidos y China, y mandan unos de China, no sé si ahí será el presidente o no, pero seguro que las empresas chinas tendrán algo que decir, pero en Estados Unidos no manda el presidente, mandan las empresas. Y luego lo del voto. El voto en Estados Unidos, y tengo familia ahí que vive desde hace muchos años, no votan todos, no tiene la posibilidad el ciudadano americano, norteamericano mejor dicho, o estadounidense, porque también norte es Canadá, y ahí es diferente, no votan todos, no pueden votar todos, se tienen que escribir. Ni todos los partidos se pueden presentar, porque necesitan unos dineros para poderse presentar, y al final, ¿quién se presenta? Pues los de siempre. Aquí sería el PP y el PSOE, porque el resto no podríamos presentarnos porque no teníamos el aval o las capacidades económicas para poderlo hacer. En Estados Unidos está el Partido Socialista también, y que conste que yo no soy del Partido Socialista, pero no se puede presentar. El único que tiene un líder algo más de izquierdas es el Sanders, que es demócrata, y su izquierdismo... Pues aquí casi lo diríamos con un centro izquierda, sería algo así, ¿no? O sea que esa libertad que nos venden, el país de los sueños, desde luego de sueños sí, porque hay gente que lleva soñando toda su vida, hasta que se muere, porque nunca consigue llegar al objetivo, ¿no? O sea, no es tan idílico Estados Unidos comparado con Rusia, sino tanto en un sitio como en otro. En un sitio mueren, en este caso de la guerra y de otras cosas, y en Estados Unidos mucha gente se muere porque no tienen la capacidad de poder sobrevivir, por ejemplo, si hubieran con el tema de la pandemia, a no tener recursos. ¿Por qué? Porque la sanidad pública ahí no existe, hay muchas cosas. Que en cambio, en otro país del norte, Canadá, y no lo digo yo, sino hace poco lo decía un actor importante que nació en Canadá, que no recuerdo su nombre, que decía que la gran diferencia de los canadienses de los norteamericanos, que los canadienses siempre eran muy amables, muy sonrientes, muy tal, y es porque tienen sanidad pública. Se lo decía en una cadena americana. O sea que ni una cosa ni la otra. Y desde luego lo que sí está claro es que el mundo se lo están repartiendo. Y los paganos de todo esto, una vez más, igual que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, somos los europeos. El campo de batalla es Europa, y los que gestionan tanto una cosa como otra es Estados Unidos, y no me refiero al presidente, sino al gran capital, y China con ese apoyo encubierto a Rusia. Y desde luego, si hubiera una revolución en Rusia y quitaran a un dictador, encantado. Aquí no quitamos al dictador, aquí el dictador en España se murió, desgraciadamente. Me hubiera gustado quitarlo como pasó en Portugal, ¿no? Pero desde luego, si la solución para acabar la guerra, y estoy de acuerdo que lo tendrán tasado cuánto tiempo va a durar, porque ellos calculan al céntimo,
fuese la salida de una revolución para, espero que fuera pacífica, aunque las revoluciones nunca son pacíficas, fuese la solución de evitar que mueran más europeos, pues yo encantado de la vida. Pero desde luego ya vale de que Europa sea el campo de batalla de esas grandes potencias que se reparten el mundo a su gusto. A ver, sí, porque hay muchos apuntes y muchas sutilezas. Estoy de acuerdo que evidentemente Estados Unidos no es un país idílico, ni siquiera la democracia estadounidense tiene mucho margen de mejora, pero al final quien puede mejorarla son precisamente los ciudadanos estadounidenses estableciendo un cambio de régimen electoral y apurando esas cosas. Ninguna democracia es perfecta porque hay siempre problemas que surgen y la libertad no puede ser plena para el ciudadano. Pero claro, yo aquí me quiero salir otra vez del discurso de los que deciden, los que toman las decisiones y ponernos también a nosotros los ciudadanos de a pie un poquito la responsabilidad, porque has comentado la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Bueno, pues si la Asociación del Rifle en Estados Unidos tiene algún poder, será porque tiene dinero, y si tiene dinero será porque los estadounidenses compran rifles y quieren rifles. Es decir, que no es que alguien tenga el poder y entonces decida, no es que son los ciudadanos estadounidenses en su conjunto, con su complejidad, con sus diferencias, las que quieren construir conjuntamente un país que va por esa línea, con la que yo, por cierto, no estoy nada de acuerdo. Yo creo que las armas distribuidas a pie de calle son un peligro y se está viendo en Estados Unidos. Pero al fin y al cabo, no es alguien quien decide eso, no está en un plan específico. Yo también me salgo de esa visión de que todo lo que sucede en el mundo se elabora en cuartos oscuros, con la gente que tiene poder, fumando sus puros y diciendo, pues dentro de 2 años terminará la guerra. No, creo que el mundo es tan complejo que nadie puede tomar esa decisión y que al final la realidad es el resultado de muchas decisiones individuales, desde los que tienen más poder hasta los que eligen a los que tienen poder, y que al final acaba en cosas que nadie quiere, porque son situaciones complejas en las que el resultado final es la suma de muchos resultados individuales. En definitiva, yo ahí pondría otra vez la responsabilidad un poquito más en los ciudadanos, en tratar de ir mejorando cada uno en nuestra medida la libertad de la que disfrutamos, pero sí poner pie en pared cuando un totalitario llama a las puertas de tu casa. Ahí no se puede andar uno con medias tintas. ¿Puede haber una segunda revolución rusa esta vez contra Putin? Me voy a quedar... ven el cartelico, ¿no? Sí. Ahora, insisto, perdonad que insista. ¿Puede haber una...? Todo dependerá, aunque no coincida conmigo, en que si interesa o no interesa. Si interesa que dure 2 años o interesa que se corte, y una forma de cortarlo posiblemente sea el tema de un golpe de Estado. Incluso se rumoreaba que el ejército ruso se estaban a alguna parte moviendo porque no veían salida del conflicto. Pues puede haberla, pero será no porque los rusos, perdona que me haya reído un poco cuando dices que elegimos a los que gobiernan, no. Elegimos una lista en el Estado español, una lista que nos presenta en un partido cerrada y bloqueada y que no puedes tocar nada. O sea, simplemente nos dejan votar, nos dejan elegir entre las listas que han elegido y metemos la que nos puede interesar o se ajusta un poquito más, pero desde luego no elegimos a nadie, lo eligen otros. Y en Estados Unidos ni eso, porque los americanos, la Asociación del Rifle no es poderosa porque la gente compre armas. La Asociación del Rifle es poderosa porque hay muchos grandes que les interesa que sean poderosas. O sea, no es porque el que compra la pistola, y yo he estado allí y he tenido la posibilidad de tener en mis manos armas incluso de combate en una tienda normal. Una metralleta de posición de estas con trípodes, pues sí te la puedes comprar, no pasa nada. Pero no les da el dinero esa gente que lo compra, sino que ya lo tienen de por sí, los negocios fuera de ese mundo. Pero sobre todo es que la cultura, la forma de enseñar, la forma de esa sociedad es que se comen todo. Por la televisión les meten todo lo que tienen que, y salen a la calle, hacen lo que dicen. Y ha muerto más gente en Estados Unidos, bueno, exagerando. No, pero eso también pasa aquí, o sea, movía la cabeza porque digo, eso también pasa aquí. Tenemos algunas televisiones que tela lo que piensan. Luego en campaña se ha visto en cositas parecidas. Pero me refiero que la gente no es crítica. Aquí es poco crítica, pero ahí es mucho menos. Primero porque no tiene posibilidad. No tiene posibilidad de ser crítica. Porque no tienen derechos, no tienen muchos derechos. Solamente tiene derechos quien tiene dinero para tenerlos. Y afortunadamente mi familia en Estados Unidos, que tiene una situación, y son conservadores, y tiene una buena situación, pues ellos sí que tienen derechos. Pero justo cerca de ellos tienen otras muchas familias que no tienen ningún tipo de derecho. Y eso es lamentable. La libertad está bien cuando de verdad
la palabra libertad, que a veces se devalúa, por tanto utilizarla, porque se queda vacía, es cuando la persona libremente, repito, libremente puede decidir. Mientras no sea así, es muy difícil tener esa libertad unida a cañas, que decían en Madrid, y poder tomártelas con quien te dé la gana. De momento ahora la libertad está restringida. En el caso español, porque no eliges a quien quieres elegir, sino a los que te presentan, y en Estados Unidos ni te cuento, ni eso. Porque mucha gente, si fuésemos a mirar cuánta gente vota del montón de habitantes que tiene Estados Unidos, veríamos que es una minucia quien vota. Que en el caso de España a veces gobierna con la mágica ley de Own esta que tenemos, el partido que han votado más, pero que porcentualmente tiene muy poquito voto con relación a la población que vota. Correcto, sí estoy de acuerdo en que las democracias todas se pueden mejorar. Ahora voy a contestar la pregunta, Nuria, respecto a la guerra civil. Y yo soy también un firme defensor de las listas abiertas. Yo creo que ganaríamos mucho en España si implantásemos un sistema electoral de listas abiertas. Respecto a si puede suceder una guerra civil en Rusia, puede ser. La verdad es que el problema con los países totalitarios, en este caso como Rusia, que además ha expulsado prácticamente a la prensa de su país, es que no sabemos qué sucede. Por la opacidad, por el control de los medios de comunicación y por todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, no se puede saber. Ojalá, y aquí estamos otra vez en la esfera de los deseos, haya una revolución pacífica, que yo creo que eso es un contrasentido, Sí. y quiten a ese dictador y realmente se implante una democracia liberal en Rusia, que sería de un enorme beneficio para todo el planeta. Pero no sabemos si será así. Mientras tanto, pues nos queda esperar, apoyar a Ucrania, que, insisto, son los buenos, bajo mi punto de vista, y tratar de que se resuelva el conflicto lo antes posible. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo solamente añadir que apoyar a Ucrania, pero también podríamos apoyar a Sáhara, a Yemen, a otros muchos estados que son invadidos por otras potencias, pero como no son rubios con ojos azules y blancos, que me refiero a un corte que hicieron en un medio de comunicación, Sí. pues parece que como que ya no nos importan tanto. Por ejemplo, el pueblo saharaui, invadido por el hermano del monarca corrupto que está en Dubái, pues invadió el Sáhara en el 75 y ahí siguen estando. Y los saharauis los echaron de ahí a una gran parte, y esos ya no, para el gobierno de España y otros gobiernos, pues ya no pintan. Casualmente Marruecos es muy amiguito de Estados Unidos. Lo hemos contado muchas veces aquí también, ¿no? Que hablamos de esta guerra porque está a las puertas de Europa, ¿no? Sí. Y que Pero es que el Sáhara está también hay otras muchas. a 2 horas también. Está aquí. más al sur, eso es. Gracias por estar con nosotros hoy. Hablamos en próximas semanas y seguro que ya toca hablar también de pactómetros ¿Y de una cosita más? y de Zaragoza. Hombre, claro, por favor. Venga, Luis. Por favor, hoy terminamos. Es un gran día. Hoy es verdad, es un día histórico. Hoy se retira el gran capitán Alberto Zapater, al cual tuve hace muchos años de conocerlo personalmente, cuando empezaba en el 2004 o 2005 en Barcelona con la Copa contra el Madrid, y se retira, es un gran capitán. Y luego también terminamos esta nueva temporada en esta segunda división sin visos de salir de aquí del agujero, y espero que la nueva propiedad vieja del Real Zaragoza, con Cordero y el Fran Escribá, pues sean capaces de sacarnos del hoyo, ¿no? Y decir que yo, cuando bajamos hace 10 años a segunda, dije, yo el año que viene no celebraré el ascenso porque el Zaragoza no tiene que haber bajado. Ahora celebro hasta los cumpleaños de los jugadores, concretamente el otro día de Canario. ¿Algo más que añadir? Sí, no, eso forma parte también de la esfera de los deseos. Ojalá el Zaragoza suba, porque se lo merece la ciudad. Y se lo merece el y la Zaragoza. afición. Sí. Lo que me encanta lo de los cumpleaños de los jugadores. Venga, lo vamos a dejar aquí. Gracias por su tiempo con nosotros. Terminamos este espacio. Continuamos en este caso con más programación.